¿Cómo te va, Celeste? ¿Qué tal? Bueno, acá recién hablábamos con Ricardo Burjaile de lo que es los discursos del odio, ¿no? Vos sos una mujer joven y que ha estado en la función pública y que también ha estado en el medio de esta situación de ser señalada, ¿no?, por el discurso del oficialismo y, a ver, responsabilizan a los que piensan distinto de desparramar odio. Pero como decía recién Burjaile, ¿no?, cuando te señalan y te dicen vos sos asesino, vos sos tal cosa, y cuando la agencia oficial de noticias te pone un revólver con un micrófono en la punta, están, digamos, eh, bajando un discurso de odio. Sí, a ver, Gabriel, yo creo que realidad mata relato, y lo cierto es que nosotros hemos visto como el presidente de la Nación en una cadena nacional responsabilizó tanto a los medios de comunicación como a la oposición del lamentable atentado contra la vicepresidenta. Por otro lado, también tenemos a la titular del INADI, que salió a decir públicamente que esas balas tenían nombre y apellido. Creo que nombró a Mañeto, nombró a algunos otros periodistas, habló de la oposición. Entonces, digo, esta constante construcción del relato, y aquellos que dicen que construyen desde el amor, pero lo hacen desde el odio, la verdad que es cada vez más frecuente. A ver, Gabriel, nosotros esto es una realidad de la que no escapamos los formoseños, como bien estaba conversando con el diputado Burjaile, y me gustaría traer a colación tantos otros ejemplos. Tenemos un gobernador que trató de bombolos a los formoseños, tenemos un gobernador que trató de víboras a los docentes por reclamar lo que es justo. Entonces, estamos viviendo una era tal en donde no solamente hay odio, sino también que hay un discurso fascista, en donde todo aquel que piensa diferente es el enemigo. En esta visión smithiana, que no es reciente, que no la padecemos hace 2 días, porque digamos la verdad, esta construcción de poder en términos de antinomia empezó en el gobierno del kirchnerismo, en el primer kirchnerismo, con el propio Néstor. Entonces es desde allí donde la política se viene viviendo de esta manera, con esta grieta. Están ellos y lo que no pensamos como ellos, somos antipueblos, somos enemigos, somos desestabilizadores, somos bombolos, somos víbora, cualquier tipo de adjetivación que nos quieran poner en términos personales. Entonces digo, acá, Gabriel, hemos llegado al punto tal de la barbaridad y la locura. Un senador nacional, lamentablemente de nuestra provincia, porque como formoseña me siento avergonzada por sus dichos y por sus continuas representaciones y dichos fuera de lugar, que no es nada más y nada menos que el presidente de la bancada oficialista, diciendo que para arribar a la paz social hay que suspender el juicio a la vicepresidenta. A ver, Gabriel, paz social no es lo mismo que impunidad. No son lo mismo. Y esto lo tenemos que dejar claro. Acá nosotros lo que pretendemos es que la justicia, siga su curso. Ahora bien, lo que este gobierno tiene que entender, que para que haya paz social en la Argentina, tienen que ocurrir 2 cosas. En primer lugar, que empiecen a tener una postura más conciliadora, más prudente, más madura políticamente, porque los responsables de conducir el Estado son ellos. Entonces, cuando esos dichos fascistas, autoritarios, violentos, vienen desde quienes ocupan lugares en el Estado, es muchísimo más grave aún. Pero por otro lado, Gabriel, lo que también este gobierno tiene que concientizarse, que para arribar a la paz social tienen que bajar la inflación, tienen que garantizar trabajo, tienen que garantizar salud, educación de calidad para todos. Este es el grave problema que hay en la Argentina. En la Argentina, la ciudadanía está convulsionada, no porque Cristina Kirchner está siendo acusada, está convulsionada porque no llega a fin de mes, Gabriel, porque la inflación galopante se está comiendo el salario de los trabajadores, porque antes en la Argentina pobre eran unos pocos que figuraban en nuestras estadísticas como debajo de la línea de la pobreza. Hoy en la Argentina, pobres son los trabajadores, el tipo, la mujer que salen a laburar 8, 10,
12 horas y sin embargo cuando llega fin de mes el dinero no les alcanza igual y no pueden garantizar un plato de comida todos los días para su familia. Hoy casi la mitad de los argentinos es pobre. Si llegáramos a hacer un estudio en Formosa, este porcentaje sería muchísimo más amplio, porque prácticamente el 90% del sueldo de los empleados públicos está por debajo de la línea de pobreza, no garantiza siquiera la canasta básica. Esta es la situación por la que estamos atravesando los argentinos. Y este gobierno está más preocupado por garantizar la impunidad de la vicepresidenta que por estar pensando un plan económico para estabilizar esta barbaridad que estamos sufriendo, Gabriel. Uno va al supermercado, las cosas un día tienen un precio, al otro día tienen otro precio. Uno va a diferentes rubros, no estamos vendiendo porque no sabemos cuál va a ser el precio que tiene mañana. El dólar va, viene como se le ocurre. Esta es la situación de lo que estamos viviendo en la Argentina. Y esta crisis económica, sumada a esta crisis institucional causada por el propio oficialismo, que no cesa de querer entrometerse permanentemente en la justicia, a lo único que nos lleva es a ser un país poco serio, un país poco previsible, un país al que ningún inversor va a querer apostar a la Argentina. Totalmente. Si uno es un inversor nacional o tiene una empresa multinacional, ¿vendría a apostar a la Argentina en esta situación? ¿Vendría a apostar en la Argentina donde los senadores se entrometen en el Poder Judicial, donde un día hay una idea, donde otro día hay otra idea, donde no hay un plan económico claro, donde no se sabe qué va a pasar mañana, no hay previsibilidad? Y esto es un problema, Gabriel, porque estamos espantando inversores y ahí se nos van las fuentes de trabajo que tanta falta hacen. Totalmente. Gracias, Celeste, gracias por tu concepto y por tu coherencia, fundamentalmente. Nos vemos. Gracias, Gabriel, que tengan buenos días.